Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Es un honor para mí que me hayan invitado a dar esta charla hoy día en los webinars de Pronavícola. Como pueden ver el título, la idea de esta presentación es hablar un poco de qué tanto es el efecto del peso corporal sobre el tamaño de huevo. Como vemos en el temario, voy a hablar un poco de la historia, de la investigación que hay detrás de este tópico, de este topic, y para ver de qué forma el peso de la ave tiene un efecto sobre el peso de huevo y otros parámetros productivos. Van a ver que me voy a enfocar mucho en el peso corporal durante el levante. Vamos a partir desde una edad mayor del ave y vamos a ir retrocediendo en edad hasta llegar a en qué momento el peso corporal sigue siendo determinante para el peso del huevo. Hasta qué temprano durante el levante se ve ese efecto. Y obviamente vamos a ver otros efectos que tiene el peso sobre parámetros productivos como número de huevos, calidad de cáscara, por ejemplo. Y al final vamos a definir cuáles serían los KPIs relacionados con peso durante el levante, en el cual nosotros nos tenemos que enfocar para así lograr nuestra meta productiva y especialmente relacionado a esta charla, nuestras metas de peso de huevo. Y por último, unas dos diapositivas en que doy algunos consejos qué se puede hacer para lograr el peso corporal que queremos y especialmente, y tan importante como el peso corporal, es la uniformidad. Entonces, a mitad del siglo pasado, se creía que el crecimiento y el desarrollo de las aves durante el levante era lineal. Por lo tanto, el desarrollo de los diferentes tejidos era lineal. Esto llevó a que en el pasado existieran diferentes regímenes de alimentación a lo que conocemos ahora. Y también eran tan diferentes que no había un consenso. Existían algunas escuelas que indicaban que era mejor dar mayor proteína al final del levante, menor proteína al inicio, algunas incluso que hablaban de hacer algún momento restricción durante el levante, porque ellos decían que mediante esos u otros manejos nutricionales se lograban mejores producciones. Pero sin embargo, era muy común ver en esa época problemas de producción, problemas de pico de producción, problemas de peso de huevo y que, como sabemos ahora, estaban relacionados a esas teorías que estaban que estaban equivocadas. De hecho, se pensaba que el periodo más importante durante la recría era el final del ciclo de levante, ya que estaba muy cercano al inicio de producción. Por lo tanto, ahí muchas veces se daba el mayor énfasis tanto en manejo como en nutrición, con las mejores dietas, porque se pensaba que se lograban los mejores resultados haciéndolo así. Y también muy importante que en esa época las dietas se cambiaban por edad, y no como ahora. Pero en 1986, en los 80, de hecho, se realizó mucha investigación relacionada con el tema. Lithium y Summer, que ustedes conocen, sugirieron que en verdad los regímenes de alimentación deberían basarse en cambios de dietas por peso corporal, en lugar, como se hacía hace un momento, o como se siguió haciendo por muchos años, en lugar de hacerlo por edad. Por lo tanto, todos estos cambios de dieta se tendrían que lograr solamente si cierta edad fisiológica definido como un peso corporal específico se había logrado. Y ahí podríamos proceder a otra dieta, que era más ajustada a los requerimientos nuevos que tenía el ave. Por lo tanto, todas las dietas durante el levante deberían ajustarse considerando las diferentes etapas del desarrollo de los diferentes tejidos corporales que componen un ave. Sin embargo, al momento de esta investigación no se conocía muy bien cuáles eran esos momentos fisiológicos, cómo era el desarrollo de los diferentes tejidos, lo que alimentó mucha investigación posterior relacionada al tema. Yo me voy a enfocar en una que es de 1994, esta fue realizada por Quackel en Europa, en la cual él ya describió que el crecimiento del ave era multifásico. Aquí podemos ver diferentes curvas que se asocian a diferentes crecimientos de diferentes tejidos. Por ejemplo, la primera, esta de acá es crecimiento asociado principalmente a proteína cruda, que son crecimiento muscular, desarrollo de diferentes órganos, desarrollo de las plumas, etc. Existirá otra curva dentro de este crecimiento multifásico, que es de la grasa, en que primero es un crecimiento de grasa funcional y posteriormente es de grasa abdominal, especialmente durante el periodo ya de producción, ya la ave ya madura, con ya la madurez sexual. Y también existe otra curva de crecimiento dentro de este crecimiento multifásico, que es de ceniza. Y obviamente está asociada al crecimiento del esqueleto y el desarrollo del hueso medular.
Por lo tanto, ya al saber esto, ya más o menos se tenía una definición de cuáles eran los periodos críticos y cuáles eran los parámetros nutricionales que eran los más adecuados para satisfacer la demanda de tejido. Que podemos definirlo en proteína, principalmente es proteína durante todo el periodo de levante, y luego cuando ya empieza el desarrollo del hueso medular, aumentar el nivel de calcio en la dieta por el crecimiento del tejido de ceniza, entre comillas. Por lo tanto, la investigación, esta y otras más, nos ayudaron a pasar de un desarrollo corporal lineal a uno que es un desarrollo multifásico en levante. Por ejemplo, esto es lo que se puede encontrar en la guía de manejo de H&N, en que se describen 3 diferentes etapas de crecimiento. Primero es una etapa de desarrollo rápido, precisamente proteico, por decirlo, si lo asociamos con la diapositiva anterior, en que existe una elevada demanda de nutrientes por el desarrollo corporal, desarrollo de diferentes órganos, desarrollo de diferentes sistemas que son muy importantes, músculos y el esqueleto. Después una segunda etapa en la cual se llegó previamente en la cúspide del desarrollo, que es más o menos las 8 o 9 semanas. Posteriormente, después de eso, la demanda de nutrientes no es tan importante y se pueden hacer otros manejos nutricionales. Y por último viene otra etapa de desarrollo que es muy asociada al desarrollo sexual de los aparatos reproductivos y también del desarrollo de hueso medular. A su vez, ya pueden encontrar en todas las guías de manejo diferentes dietas en la etapa de levante que están asociadas a estas diferentes etapas de desarrollo. En el caso de H&N está la dieta de inicio, de crecimiento y de desarrollo, que están asociadas a las diferentes etapas de desarrollo corporal. Después de toda esta introducción surge una pregunta. ¿Cuál es la etapa más crítica en el levante? Pensando principalmente el peso de huevo. Aquí hay diferentes alternativas a la semana quinta, a la semana 8, 12, 16, 20 semanas. Y el objetivo de esta presentación es que al final podamos respondernos nosotros mismos y decir cuál de todas estas alternativas es la más crítica, en este caso pensando en tamaño de huevo, que es muy importante para el retorno económico de una empresa. Como les dije en un principio, vamos a partir desde las investigaciones científicas de la mayor edad del ave, vamos a ir avanzando hasta aquellas en que se realizó una investigación con la menor edad del ave. Aquí vamos a partir con 24 semanas. Lo que se hizo en 2008, Lassen y los colaboradores, es que a las 24 semanas de edad se separaron 3 grupos, como pueden ver aquí: livianas, medianas y pesadas. Aquí pueden ver los pesos promedios de cada grupo. Si nos fijamos en el porcentaje de producción ave día de 24 a 84 semanas, no existió ninguna diferencia estadísticamente significativa en producción en estos 3 grupos. Luego, si vemos consumo de alimentos y eficiencia de conversión, sí existe una diferencia estadísticamente significativa. De hecho, los 3 grupos son diferentes si vemos el consumo de alimentos. Si vemos conversión alimenticia, el grupo más liviano tuvo la mejor conversión versus el mediano y pesado que tuvieron una conversión similar, estadísticamente similar. Ok, ¿qué pasa con el peso de huevo? Vimos que la producción no fue diferente en aves de diferente peso corporal a las 24 semanas, pero sí existe una diferencia de consumo de alimento y sí existe una diferencia de eficiencia de conversión. ¿Qué nos llevó a estas diferencias de eficiencia de conversión? Bueno, si vemos ahora peso promedio de huevo y peso promedio corporal, en el peso promedio corporal, esta diferencia de peso se mantuvo durante toda la vida, durante todo el ciclo productivo hasta las 84 semanas de edad. Siempre fue significativamente diferente, por lo tanto no existió una compensación. Si vemos peso promedio de huevo, también el peso promedio de huevo de 24 a 84 semanas de edad fue significativamente diferente entre los 3 grupos. Esto quiere decir que el peso, según esta investigación, que el peso a las 24 semanas de edad ya nos va a indicar cómo va a ser el tamaño de huevo de esa ave al final del ciclo productivo. Sin embargo, la producción podrían ser similares entre aves de diferentes pesos en esta investigación. Por lo tanto, existe una mayor influencia en peso de huevo que en producción a esta edad. Y también una diferencia en el consumo de alimentos y en el peso corporal. Luego,
Vamos a retroceder a otra investigación, a las 20 semanas de edad. Recordemos, pasamos de 24 ahora a 20 semanas de edad. Esta fue a inicios de la década de los 80. Nuevamente aquí, 3 diferentes categorías de peso. Esta vez se hizo la categorización a las 20 semanas de edad, 4 semanas antes, con pesada, mediana y liviana. Aquí pueden ver los pesos de cada categoría, más o menos una diferencia de 100 gramos. Podemos ver, primero, que la diferencia estadística se mantuvo en el peso durante todo el ciclo productivo. A las 72 semanas mantuvieron esta diferencia de peso, por lo tanto no existió compensación. Al igual que en la investigación anterior que realizamos, el consumo de alimento también fue significativamente diferente y, nuevamente, la eficiencia de conversión fue diferente, estadísticamente diferente en las livianas, mientras que en las medianas y pesadas fue, si bien existe una diferencia numérica, pero significativamente no fueron diferentes. ¿Qué pasó con los otros parámetros productivos? ¿Será igual que como lo vimos a las 24 semanas? Bueno, sí. El porcentaje de producción no existió diferencia, como pueden ver acá. Sin embargo, en peso de huevo, nuevamente existe una diferencia estadísticamente significativa entre los 3 grupos. Las aves livianas siempre produjeron un peso de huevo más liviano y las aves pesadas siempre produjeron un huevo más grande. Pero la producción fue igual. Entonces, ¿qué podemos decir? El peso de corporal a las 20 semanas en esta investigación, al igual que en la anterior, tuvo un impacto significativo en el peso de huevo, no así en la producción. No existieron diferencias en la producción en estas 3 categorías, pero sí en el peso de huevo. Y también consumo de alimento, que no está acá. Ahora, sigamos retrocediendo. Llegamos a las 16 semanas de edad. Ya estamos en pleno levante, más o menos en el periodo del desarrollo del hueso medular y de estimulación lumínica. Esto fue realizado en 2015 en aves marrones. Nuevamente, a las 16 semanas de edad en aves marrones, nuevamente 3 diferentes categorías: livianas, medianas y pesadas. Aquí pueden ver las diferencias de peso promedio. No existió diferencia, les puedo decir, de producción. No existió diferencia significativa en producción, pero sí que podemos ver que el peso de huevo nuevamente fue diferente, en que las aves livianas produjeron un peso de huevo más liviano versus las aves pesadas. Recordemos que tuvieron todas la misma dieta, al igual que los trabajos anteriores. Por lo tanto, ya no solo las 20 semanas, ahora a las 16 semanas podemos ver que el peso corporal tiene un efecto significativo sobre el peso de huevo durante producción. En este caso, hasta las 80 semanas de edad. Ahora bajamos a las 6 semanas. Ya estamos casi terminando la cría. Ya pueden controlar su temperatura corporal, ya están emplumados completamente. Kuhn, en el año 1991, ¿qué fue lo que hizo él? Les voy a tratar de explicar. Quiso ver cuál es el efecto de 2 niveles de proteína entre las 0 y 6 semanas de edad. Un nivel bajo de proteína versus un nivel alto de proteína. Y si lo consideramos a las recomendaciones actuales, ese nivel alto es el nivel óptimo que recomiendan las casas genéticas. Estos 2 tratamientos se hicieron solamente entre las 0 y 6 semanas de edad. Posteriormente, entre las 6 y las 18, y de ahí en adelante, no existieron diferencias de tratamiento. Los 2 grupos consumieron el mismo alimento. Un alimento que cumplía las recomendaciones. ¿Qué podemos ver acá? Que existió un impacto en el peso corporal claramente a las 8 semanas. De hecho, fue significativamente diferente, en el que obviamente las aves que recibieron una dieta con baja proteína tuvieron un peso corporal menor que aquellas que recibieron el nivel alto / óptimo. Sin embargo, después existe una compensación cuando ya los 2 grupos estaban consumiendo las dietas adecuadas, en que ya no existió diferencia de peso ni en las 16, ni en las 20, ni en las 64. ¿Qué sucedió con los parámetros productivos? Si pensamos en lo que hemos visto antes, en que a las 16 semanas diferencias de peso corporal nos indican diferencias de peso en tamaño de huevo, y también vimos otro trabajo que a las 20 semanas, si hay diferencias de peso, vamos a tener diferencias de peso significativas durante producción. Tenemos que asumir que, si no hay diferencia de peso en las 16, en las 20 semanas, no debería haber un efecto en el peso de huevo. Sin embargo, sí, existió. Como pueden ver aquí, primero, la edad al 50% de producción, a diferencia de los trabajos anteriores que le demostré que no existía un impacto
en parámetros de número de huevos o edad al 50% de producción, aquí sí. Una restricción temprana a nivel proteico sí generó un impacto al 50% de producción, que fue con una diferencia estadísticamente significativa, en que las dietas que tuvieron una baja proteína en las primeras 6 semanas, la edad del 50% de producción fue mucho mayor que aquellas que tuvieron una dieta óptima durante las primeras 6 semanas. Y si lo vemos en promedio de producción, sucedió lo mismo. Aquellas dietas que recibieron restricción solamente en las primeras 6 semanas de edad, si vemos en la producción, presentaron una producción menor que aquellas que no. A pesar de que después compensaron peso en el levante. Si vemos el tamaño de huevo, también. Podemos ver una diferencia estadísticamente significativa en el tamaño de huevo, en que las aves que sufrieron restricción en el nivel proteico en las primeras 6 semanas de edad produjeron un huevo más pequeño, significativamente más pequeño que aquellas que no. Por lo tanto, ya podemos ver que restricciones y pesos corporales menores al estándar, tan temprano como a las 6 semanas de edad, tienen un efecto en producción, como se puede ver aquí. Que puede ser menor producción, tamaño huevo más pequeño, a pesar que después vemos una compensación del peso de la ave durante el levante. Vamos a volver con Quakel, que hizo una tesis relacionada con el crecimiento multifásico, pero que lo que quiso ver acá cuál sería el efecto de la restricción durante 2 periodos diferentes durante el levante sobre el peso de huevo. Él realizó 2 tipos de restricciones. Una restricción basada en alimento, es decir, que no les daba alimento, o una restricción en el nivel de lisina, que quiere decir que ocupaba niveles de lisina menores a los recomendados. Yo le puedo decir que las 2 restricciones tuvieron efecto, un efecto mayor, eso sí, en el nivel de lisina que el de alimento, pero las 2 tuvieron un efecto en los parámetros que él quería ver. Aquí lo que les quiero explicar es, él comparó, nuevamente, restricción tanto de alimento como de nivel de lisina de 0 a 6 semanas versus una restricción de alimento o lisina de 7 a 18 semanas. En aquella que realizó una restricción de 0 a 6 semanas, de 7 a 18 semanas, en las 7 y 18 semanas posteriores tuvo una dieta normal, y obviamente aquellas que tuvieron la restricción de 7 a 18 semanas, entre las 0 y las 6 semanas, tuvieron una alimentación completamente normal. ¿Qué pasó acá? Aquí pueden ver que tuvo un efecto en el peso promedio del huevo durante producción. Fue nuevamente estadísticamente significativo. Esto quiere decir que restricciones en las primeras 6 semanas del levante, ya sea de alimento que puede estar ocasionado por comederos que no son los adecuados, espacio de alimentación que no es el adecuado, muchos manejos que impiden un consumo de alimento adecuado, una nutrición que no es la óptima, tienen un efecto mucho mayor que si sucede eso después de las 7 semanas, como podemos ver acá. Que en verdad el efecto de la restricción durante el periodo tardío del levante pudo haber tenido un efecto, sí, ¿por qué no? Pero si lo comparamos con esa misma restricción durante las primeras 6 semanas, es mucho menor. Y también existió un efecto sobre la producción, porque tuvieron menor número de huevos, que no lo coloqué acá. Entonces, tal como dice acá, una restricción temprana de alimento, que puede ser nutriente o ingesta por diferentes motivos, va a afectar el desarrollo corporal, va a afectar el tamaño del esqueleto y al final, obviamente, va a afectar el peso del huevo. Algo que es muy interesante acá, que está muy de la mano con el trabajo que les mencioné antes, pero este es del 2009. Lo que hizo acá fue realizar una restricción de 8 a 17 semanas de edad. Como pueden ver aquí, el tipo de restricción fue mecánica, no hubo un déficit de nutrientes. Está el control. Había otro grupo que entre 8 y 17 semanas se le realizó una restricción de alimento una vez a la semana, no se les daba alimento, comederos vacíos. Y otro grupo que tuvo una restricción, pero 2 días a la semana, con comederos vacíos. Aquí pueden ver el peso corporal a las 8 semanas. En los 3 grupos que se definieron a esa edad, no existió diferencias de peso, eran iguales. Y luego al final del periodo de prueba, a las 10 semanas, tampoco existieron diferencias de peso. Pareciera que las aves son más resistentes a ese tipo de restricciones, como dije, en la segunda mitad del levante. Después, si vemos el peso promedio del huevo, que es lo que se puede ver aquí, no existió un impacto significativo en el peso promedio del huevo, así como tampoco, si mal no recuerdo, en la producción. Esto reafirma la idea anterior de que
una restricción, problemas durante la primera mitad del levante hasta las 6, 8 semanas de edad, tienen un efecto muy importante sobre la producción. Y mucho más importante si eso sucede en la segunda etapa del levante. ¿Por qué? Porque ya sabemos, porque el mayor desarrollo corporal del ave sucede ahí. Entonces, cualquier problema que tengamos durante las primeras 6 o 8 semanas va a repercutir tremendamente sobre nuestros parámetros productivos y al final sobre nuestro retorno, el retorno de la inversión que hacemos en el lote. Sin embargo, nosotros ya sabemos cómo va el desarrollo del ave, ya sabemos qué es lo que sucede entre las 8 y 17 semanas. ¿Qué es lo que creemos que podría tener un impacto? Si vemos que no es un impacto en el peso promedio del huevo, que no es un impacto en la producción per se, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, como pueden ver aquí hay un impacto en la calidad de la cáscara. Como pueden ver acá, la resistencia a la ruptura de cáscara durante producción, si comparamos el control versus los otros grupos, podemos ver que aquel grupo que tuvo durante 2 días a la semana sin alimento, tiene una menor calidad de cáscara. Y eso también va asociado a un menor grosor de la cáscara. Por lo tanto, si bien no existió un impacto en el peso del huevo, sí existió un impacto en la calidad de cáscara. ¿Por qué? Porque todavía sabemos que entre 8 y 12 semanas todavía existe un desarrollo del esqueleto. A las 12 semanas ya el esqueleto está como un 90% ya formado. Y algo muy importante para nosotros, que en ese periodo de tiempo ocurre el desarrollo del hueso medular. El desarrollo del hueso medular es muy importante para tener una buena calidad de cáscara en producción. Por lo tanto, problemas nutricionales, problemas de consumo de alimento en la segunda mitad del levante, si bien pueden no producir problemas de peso huevo o producir problemas de producción, sí o sí pueden provocar problemas en la calidad de cáscara, como lo podemos ver acá. Porque justo en esa época existe el desarrollo de esos tejidos que son muy importantes, tal como lo podemos ver en este trabajo. Entonces, como resumen, ¿cuáles son tenemos fases? La fase de crecimiento rápido es muy importante, son las primeras 8 semanas de edad, como podemos ver en este gráfico que vimos en un principio. ¿Cuáles son los pesos corporales / edad fisiológica importante que tenemos que cubrir? Para mí son todos, durante todas las semanas, todos los pesos del estándar. Pero si nos fijamos en puntos específicos, a la 5ª semana, a las 8 semanas, a las 12 semanas, y el peso corporal a la estimulación, porque eso también nos va a indicar cómo hacer el peso el peso del huevo en producción. Y ya vimos que las restricciones, si suceden restricciones en diferentes momentos durante el levante, van a tener diferentes efectos en producción. Si existen problemas de ganancia de peso corporal en diferentes momentos del levante, van a tener diferentes efectos en producción. Entonces, como mensaje es, nosotros tenemos que minimizar los manejos durante la primera semana de vida que van a impactar sobre el consumo de alimentos y el desarrollo corporal. Por lo tanto, son claves tener una nutrición óptima. Tenemos que siempre seguir las recomendaciones de densidad, espacio de comedero y bebedero, porque eso nos van a permitir tener un buen consumo de alimentos y una muy buena uniformidad. Tratar de hacer lo posible el despique infrarrojo en planta, ya que eso nos va a permitir no tener tanto efecto durante los periodos críticos del levante. Si no se puede hacer un despique a los 7-10 días, y no más tarde de eso, por lo que ya hemos visto. Aplicar la mayor cantidad posible de vacunas en planta de incubación para minimizar los manejos y el estrés que pueden sufrir nuestras aves en las primeras semanas del levante. Tratar de usar en lo posible vacunas menos reactivas y obviamente reducir al máximo posible la tomada de ave. Si no lo hablo aquí, la uniformidad es tan importante como el peso del ave. Creo que más adelante voy a comentar un poco sobre ese tema. Y ahora voy a ahondar, pero en un par de diapositivas, en el programa de luz en levante y producción y su asociación con lo que ya hemos visto con el peso corporal. Este es un trabajo del 2005 en que Leesons y colaboradores compararon 2 tipos de programas de luz en levante. Pueden ver el programa A, en que existe un descenso rápido de las horas luz hasta alcanzar ya la 4ª semana 8 horas, que es el mínimo, versus un programa B, que es un descenso mucho más lento, más moderado, en que a la semana 10, en vez de la semana 4, se logra el mínimo de 8 horas luz. En el programa A, la meta es tener el peso corporal en el estándar,
Y en el programa B, lo que se está haciendo está promoviendo un peso corporal sobre el estándar las primeras semanas de edad porque se le da más horas de luz, tratando de que coma más y lograr un mejor peso. Y nosotros ya sabemos que al promover un mayor peso durante las primeras semanas de vida, probablemente si hacemos todos los otros manejos que son asociados, vamos a tener un peso de huevo que va a ser mayor. Luego, al ver los parámetros productivos, comparando estos dos programas, se puede apreciar que la edad del primer huevo no existe mayor diferencia. Los huevos a la semana 66, lógicamente hay unos 3 huevos más en el programa A porque es un programa de descenso rápido. Sin embargo, la mayor diferencia es en el peso de huevo. El peso de huevo es prácticamente 2 gramos mayor para el programa de descenso lento. Bueno, y algo que no mencioné aquí, los dos programas, la estimulación lumínica es a la misma que a las 18 semanas. Por lo tanto, pareciera que el efecto en peso de huevo está dado por el mayor tiempo de horas luz durante las primeras semanas del levante, que hace que el ave tenga un mejor peso sobre el estándar. Esto ya es conversar sobre primeras semanas del levante y cómo hacemos la disminución de las horas luz. Si nos enfocamos ya en el momento de la estimulación, hacemos una estimulación lumínica por edad, que en verdad tiene que ser por peso. Vamos a hacer una estimulación lumínica a los 1400 gramos, que es el objetivo. Si sucede eso, vamos a tener esta línea de producción, que probablemente va a ser muy similar al estándar, pero con un peso de huevo que va a ser menor, porque estimulamos con unos 50 gramos antes. Luego, si hacemos una estimulación lumínica con un mayor peso de 1600 gramos, ¿qué es lo que va a suceder? La curva de producción va a partir un poco más tardía, por la estimulación más tardía, pero también el peso de huevo va a ser mayor. Porque como vimos antes, el ave va a estar estimulada a un mayor peso, por lo tanto va a producir un tamaño de huevo más grande. Todo esto asociado a los trabajos que ya les presenté anteriormente. Entonces, cuando ustedes van a realizar la estimulación, va a depender del objetivo productivo que ustedes tengan. Si es número de huevos o es tamaño de huevo. Y así también va a ser qué tipo de programa de luz van a hacer en levante, si va a ser número de huevos o tamaño de huevo. O programa estándar, que es un programa de iluminación estándar. Vamos a hablar de otro problema. Este es un lote en la línea punteada azul, es un lote que está en peso y que vamos a realizar, y aquí en este caso realizaron la estimulación a unos 1400 gramos de peso vivo. Asumamos que una estimulación a peso estándar. Sin embargo, como sucede muchas veces, se ve si tenemos un lote que está retrasado en peso, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros no vamos a estimular a la misma edad porque vamos a tener un peso corporal va a ser menor. Nosotros tenemos que estimular por peso corporal. Por lo tanto, tenemos que retrasar la estimulación hasta alcanzar el peso apropiado, porque si lo hacemos antes, a un peso corporal que no es el adecuado para la edad fisiológica del ave, vamos a tener problemas de producción y vamos a tener problemas de peso huevo mucho más pequeño, que es muy común de ver. Por lo tanto, si sucede eso, nosotros retrasamos el estímulo hasta que alcancemos el peso adecuado, como podemos ver acá. Y siempre tienen que tener presente de que un lote con mala uniformidad significa que tenemos 2, 3 o más grupos de aves. Uniformidad, por ejemplo, un 60, 65%, puede ser que el peso promedio no esté más o menos no esté en el estándar, pero vamos a tener un grupo importante de aves que va a estar bajo ese peso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es también retrasar la estimulación lumínica hasta que vemos que todo ese grupo de aves bajo peso ya tengan el peso y edad fisiológica adecuadas para realizar una estimulación. Porque si lo hacemos antes, vamos a tener problemas de pico de producción, también vamos a tener problemas de peso de huevo, que no va a ser el que nuestro mercado demanda. Entonces también tiene que tener presente eso. Por lo tanto, como resumiendo, ¿qué factores son los que impactan el peso del huevo? Obviamente, y ya lo vimos claramente, es el peso corporal y la uniformidad en levante y producción. Nosotros no queremos tener malas uniformidades porque significa que vamos a tener, en vez de un lote, vamos a tener en un mismo galpón 2 o 3 lotes diferentes. Eso es prácticamente lo que es una mala uniformidad. El desarrollo corporal en el levante es crítico, como ya lo vimos. Una nutrición óptima y adecuada es vital, sobre todo que sea la adecuada para las diferentes etapas de desarrollo durante el levante. Y el programa de luz adecuado sea el óptimo para nuestro mercado. Si queremos número de huevos, si
si quedamos contentos con la guía estándar o si queremos un peso de huevo más grande, como ya lo hemos visto. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta presentación? Como ya lo vimos, existe una relación directa entre el desarrollo del ave durante la cría y el levante y el rendimiento posterior durante el ciclo de puesta, especialmente en el peso de huevo y la ingesta de alimentos. Como vimos, muchas veces no existió un efecto muy importante en producción, pero en todos los trabajos que vimos existía una diferencia significativa, un efecto significativo en peso del huevo. Todos los programas de alimentación y manejo tienen que ser adaptados y de acuerdo a las etapas críticas del crecimiento multifásico que vimos. Y ese debe ser el enfoque, claro, de los nutricionistas, veterinarios y profesionales avícolas de hoy. Todos aquellos manejos que generen mucho estrés durante las primeras 6 semanas de edad se tienen que tratar de evitar o reemplazar por aquellos que no sean tan críticos, o retrasar a momentos del levante en que el ave no se vea tan afectada. Así como también si vemos que no estamos logrando los pesos, que no estamos logrando las uniformidades en las primeras 6, 7, 8 semanas de levante, tenemos que repensar, tenemos que pensar out of the box y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cambios debemos hacer? Porque tenemos que hacerlo sí o sí. Si no lo hacemos, si vemos que lote tras lote estamos con mala uniformidad, si lote tras lote estamos con bajo peso, no nos tenemos que quedar tranquilos y tenemos que hacer cambios, y muchas veces esos cambios tienen que ser drásticos, pero que hay que hacerlo, porque si no, no vamos a lograr nunca el potencial productivo del lote, si no hacemos esos cambios, esas mejoras. Hay que atreverse a hacer cambios. La uniformidad del lote, que en este momento tiene que ser ojalá mayor que el 85%, es un objetivo importante y primordial para lograr el máximo rendimiento para los productores de huevos, tanto en peso como en número de huevos como en mortalidad. Y tal como lo vimos, pesos corporales y uniformidades deficientes a una edad tan temprana como 5 o 6 semanas van a tener un efecto marcado, especialmente en el peso de huevo como vimos acá, junto con otros parámetros productivos. Pero como mi presentación era sobre peso de huevo, está claro, o sea, vimos todos los trabajos que les mostré, el efecto principal y significativo fue sobre peso de huevo más que en producción. Bueno, y también sobre eficiencia de conversión y consumo de alimentos. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación. Fue muy extensa, unos 30 minutos, y estoy abierto y disponible para algunas preguntas que tengan. Muchas gracias por su tiempo.